parlamentarios que están también cuestionándose qué es lo que pueden hacer en una perspectiva no solamente de corto plazo, sino de mediano plazo los gobiernos municipales. Sí, porque sin duda vemos la falta de prevención, siempre vemos los estados que solicitan ayuda para los damnificados de la inundación de tal lugar, porque es recurrente, vemos en los últimos años que se repite una y otra vez, pero hoy entramos a la materia de legislación, pero sin duda esto tiene grandes repercusiones, no solamente económicas, sino también sociales y políticas. Anjanet, ¿cuáles son estas? ¿En qué nos afecta a todo el sistema? Yo te puedo hablar un poco, que creo que nos ha tocado la parte económica, ¿no? Creo que parte de cómo nos vamos a llegar a preparar es pues por lo que nos está pasando ahorita, ¿no? Nos estamos dando cuenta de que, por ejemplo, en Veracruz se hablan de una pérdida de 27,000 millones de pesos. Entonces, no va a haber presupuesto que nos alcance para estar atendiendo cosas que ya pasaron. Pero sí, quizá, si empezamos a utilizarlo para prevenir. Entonces, mira, por ejemplo, eso ya te da una idea de lo que pasó en un estado. Claro, lo vimos en Monterrey, ya ahora pasó lo vemos en acá. Monterrey, y el año pasado lo vivimos con Tabasco. Entonces, creo que lo más importante es, uno, que realmente se establezca, ¿no?, en las legislaciones la necesidad de atender, sobre todo de prevenir. Por ejemplo, ya hay una iniciativa, ya se está haciendo, de que todos los estados, incluso municipios, deben contar con un atlas de riesgos, porque no los tenemos, Javier. A pesar de que era un requisito para poder hacer un estudio para la dación de recursos, ¿no? Claro, entonces, bueno, esa es una parte. La otra es, no solo que esté la legislación que nos diga qué hacer, sino que haya realmente mecanismos que te obliguen, por ejemplo, a que si tú vas a establecer un conjunto habitacional en alguna zona del país, tengas un estudio de la zona de riesgo, de cuenca y in situ, ¿no?, para ver qué va a pasar ahí si hay precipitaciones. Y eso no quiere decir que no vayas a construir en un determinado lugar, quiere decir que tienes que tomar medidas precautorias. A lo mejor no construir en declive si es una precipitación muy alta, a lo mejor construir en 3 pisos y el primer piso dejarlo de bodegas. Hay soluciones, pero sí creo que se debe de empezar a actuar en ese sentido para la prevención. Ahora, de los costos como a niveles nacionales, mira, hay estudios. El año pasado Semarnat trabajó en el programa de calcular los costos del cambio climático para la economía mexicana, tal como lo hizo Stern para Inglaterra y para el programa Stern. Se hablaba de que los costos de mantener las emisiones, ¿no?, en un nivel que te permita solamente un aumento de la temperatura muy pequeñito, serían entre más o menos, si no haces nada, 20% al PIB mundial. Del 20 PIB mundial. Si no haces nada. Y si haces, sería 3% del PIB mundial. Entonces, la diferencia entre no hacer nada y hacer algo es mucha. Entonces, hay que hacerlo, ¿no? Lo que este estudio nos dijo es, hay que hacer algo. Para México se intentó hacer este estudio y se habla más o menos de que reducir nuestras emisiones a la mitad estaría costando más o menos 4% del PIB anual. De nuestro país. De nuestro país, ¿no? Para reducir 50% de nuestras emisiones en 2050. Hasta 2050. Hasta 2050, sí, hay que ir haciendo, ¿no? Lo cual quiere decir que tienes que establecer mecanismos. ¿Cómo voy a hacer para tener ese dinero? Ahí hay toda una discusión de cómo hacer, ¿no? ¿Quién es el que está contaminando y quién es el que debe pagar? Aquí entran una serie de instrumentos económicos, o lo que está proponiendo también el presidente Calderón, que es el establecimiento de un fondo verde, que es la propuesta mexicana. Es la propuesta del gobierno mexicano y con la que se va a esta nueva cumbre de cambio climático que tenemos en Cancún próximamente. ¿Es cuestión solamente de dinero, doctor? Es un
cambio de enfoque, yo creo. Lo que nos está subrayando en Janet es que estamos encontrando las vías para enfocando en el mediano y largo plazo una serie de medidas consistentes para hacer un cambio en varias áreas, ¿no?, donde hay que emitir nuevas regulaciones, normas de control, promover inversión, alinear precios de mercado. Esto es una profunda modificación de las estructuras de los mercados, pero también de las tecnologías, en escenarios y horizontes que hagan que no lleguemos peleados y echándonos la culpa de quién contamina más, sino generando un orden. Es como si en el estadio todos estuvieran de pie y alguien tuviera que poner orden, a ver quién se sienta primero. Estos son los instrumentos que se han desarrollado a partir de este tipo de enfoques para decir, sentémonos con orden y veamos todos el partido. Esto es, arribemos a un escenario de modificaciones que nos hagan sustentable la vida en el futuro. Incluyendo la visión de política pública en materia de salud. Si bien al principio nos contaban las causas principales, debe ser un punto importante que abordar. No sé si en la revisión y en el estudio que usted presentó ahora en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, se hace énfasis en las políticas municipales, estatales, incluso en la federal, de cómo prevenir toda una gama de afectaciones en materia de salud pública, no solamente por regiones, sino a nivel país. Yo creo que esta es parte de los retos que tienen que desarrollarse en los sistemas de salud. Normalmente estamos en una etapa de esquemas reactivos, de ver cómo se auxilia a la población, de cómo se articulan campañas en la Secretaría de Salud para prevenir después de los desastres las afloraciones de enfermedades infecciosas. Creo que es parte de los retos que habrán que desarrollarse en los próximos tiempos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Les recordamos, estamos en nuestro programa Fondo tocando el tema del cambio climático. Nos acompaña la doctora Janet Cebadúa Soto, candidata a doctor en estudios urbanos y ambientales del Colmex, y el maestro Cornelio Martínez, también candidato a doctor en ciencias políticas de la UNAM, investigador del CESOP. Pero a ver, quisiera compartir esta preocupación con todos ustedes y que es de nuestro público. México sin duda ya está participando a nivel internacional. ¿Cómo lo estamos haciendo a pesar de toda esta problemática que acabamos de describir? Mira, el mecanismo más importante de cambio climático es el Protocolo de Kioto. México ya ratificó el Protocolo de Kioto, solo que el Protocolo de Kioto se quedó corto en las reducciones que pedían de emisiones de gases de efecto invernadero, y además no tenía nada en la parte de adaptación. Entonces, bueno, México empieza realmente a hacer más en cuestión de cambio climático desde que el presidente Calderón